Muy buenas tardes. Esperemos que ya se vayan conectando poco a poco. Ya teníamos un poquito de problemas con la conexión, pero parece que ya todo está bien. Les mandamos un fuerte abrazo y gracias a Dios que ya estamos comenzando, ¿sí? Ya estamos comenzando para iniciar nuestra clase de discipulados de los martes, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Berta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Un abrazo. Araceli, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Angelita? Buenas noches, bendiciones. Rocío, ¿cómo estás? Un abrazo también. Me da mucho gusto saludarles. ¿Cómo estás, Betty? Te amamos y te bendecimos también. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marinita, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Monse, ¿cómo estás? Bendiciones. Carlita, ¿cómo estás? Bendiciones, muy buenas noches, muy buenas noches. Gloria a Cristo Jesús. Muy buenas noches. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Buenas noches. Bueno, vamos a orar y vamos a iniciar nuestra clase de discipulado de los martes, ¿sí? Estamos estudiando el Evangelio según San Marcos. Pati, ¿cómo estás? Buenas noches, vi tu nombre. Me da mucho gusto, gracias a Dios. Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti. Agradecerte, Señor, que nos envíes tu palabra todos los días, Señor, todos esos mensajes que llegan a través de las redes, usando a nuestras hermanas, Señor, a Vicky Galvez, a Linda. Recibimos tus mensajes, Señor, porque sabemos que vienen de ti. Gracias por tus siervas, Señor, que fielmente están siempre enviando palabras de consuelo, palabras de vida, Señor, a través de los medios como WhatsApp. Bendito Padre, para que estemos siempre conectados a ti, Señor, a través de tu palabra. Te alabamos, te bendecimos en todo tiempo y en todo lugar, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le enviamos también un fuerte abrazo a toda la familia Arias Izquierdo por el sensible fallecimiento de Carolina, hermana de Wilson. Algunos de ustedes lo conocieron, es el papá de mis nietos, Santi y Nicole. Le enviamos también un fuerte abrazo a Santi, a Nicole y a toda la familia, a los abuelos, a su hermanita. Un fuerte abrazo para toda la familia Arias Izquierdo por la sensible partida al reino celestial de su hermanita Carolina. Un fuerte abrazo para ellos y todo nuestro cariño. Bendiciones. Bueno, vamos a iniciar. Evangelio según San Marcos, y por cierto, muchas gracias por todas las oraciones que ellos agradecen mucho. Muchas gracias. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 16. ¿Sí? Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 16. Dice así: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Dios nos hace un llamado para servirle, para ser sus siervos, para ser sus colaboradores. Y ese llamado que Dios nos hace a todos nosotros para ir y llevar el Evangelio a toda criatura es algo que Dios pone en el corazón de nosotros y no podemos dejar de hacerlo. ¿Cómo estás, Marieta? Eres Fer, un abrazo, princesa. Bendiciones. Betty también y Marinita también. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Sí? Estos varones
recibieron el llamado de parte del Señor Jesús y les dijo: síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos eran pescadores de peces y Dios los llamó para que fueran parte de ese sumo y gran llamamiento que cambiaría el mundo, ¿sí? Porque Dios los iba a usar a ellos, los iba a preparar a sus discípulos poderosamente para llevar el evangelio de salvación. Así como Dios nos prepara a todos nosotros también para llevar el mensaje de salvación a quien no lo conoce. Dice así, nuevamente en el versículo 18, y dejando luego sus redes, le siguieron. Un llamado de Dios hace que dejemos lo que estamos haciendo y sigamos al Señor Jesús. ¿A quién? ¿A quién debemos de seguir? Al Señor Jesús. Georgette, ¿cómo estás? Buenas noches. Versículo 19. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, otros pescadores, ¿verdad? Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿A quienes siguieron? Al Señor Jesús. Y entraron en Capernaum en los días de reposo. Ahí está el Señor Jesús con los discípulos a quien Él llamó para que fueran sus alumnos, sus discípulos. Les iba a enseñar cosas grandes, les iba a enseñar los misterios del reino. Lo mismo que el Señor Jesús está haciendo con todos nosotros. Nos está enseñando los misterios del reino para predicar su palabra. Amén. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. En la sinagoga enseñaba. ¿Y cuál es la sinagoga? La sinagoga es un lugar de reunión donde los judíos leen y aprenden las santas escrituras. La sinagoga es un lugar de reunión donde los judíos leen y aprenden las santas escrituras. Y el Señor Jesús enseñaba también en las sinagogas de los judíos. Versículo 22. Y se admiraban, los que estaban dentro de las sinagogas, se admiraban de su doctrina, se admiraban de todo lo que el Señor Jesús les enseñaba, porque les enseñaba, dice aquí, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así dice Marcos 1:22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Quién es el que tiene autoridad? El Señor Jesús. Enseñaba con autoridad, una autoridad dada por el Padre Celestial. Los escribas, quienes se habían nombrado a sí mismos y quienes por sí mismos enseñaban conocimiento vano, no tenían la autoridad ni poder. Sin embargo, el Señor Jesús, autorizado por Dios, por medio de Dios, ¿sí?, enseñaba realidades con poder espiritual para sojuzgar al pueblo de Israel. Versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. O sea, dentro de la sinagoga había un espíritu inmundo, es decir, un hombre que tenía un demonio. ¿Y qué hacía un hombre con un espíritu inmundo dentro del lugar donde se enseña la palabra? Es sorprendente, ¿verdad? Porque donde se enseña la palabra de Dios, en las congregaciones, en las iglesias cristianas, pues si entra un demonio se va a manifestar, va a tratar de llamar la atención porque ellos se quieren llevar toda la gloria y quieren distraer el mensaje de salvación. Y entonces aquí nuevamente, versículo 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿Quién dio voces? El espíritu inmundo, diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno?
¿qué tienes con nosotros? Significa que no era uno solo, eran varios dentro de un hombre. Nótense, va de nuevo, versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Son varios, ¿no? Jesús Nazareno, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. En el mundo espiritual, llamándolo de esa manera, los demonios saben muy bien quién es de Dios y quién no es de Dios. Cuando tú recibiste y yo recibí al Señor Jesús como Señor y Salvador, ¿sí? Hola Lulucita, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, dentro de nosotros teníamos un espíritu inmundo, un espíritu del mundo, de las tinieblas. ¿Por qué? Porque veníamos del mundo de las tinieblas, ¿sí? Y entonces entró dentro de nosotros el Espíritu Santo, cuando recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador. Y ese espíritu inmundo que teníamos salió. Dice la Escritura que anda acampando en lugares secos. Y no puede regresar a ti, no pueden regresar a mí los que tenemos el Espíritu Santo, porque la casita está ocupada por Dios, que es el Espíritu Santo. Él es la luz, y donde está la luz, las tinieblas no prevalecen, ¿sí? El Señor Jesús es la luz. Dentro de nosotros hay como una luz, no por nuestros méritos, sino es Cristo en nosotros, a través del Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, a través del Espíritu Santo, dentro de nosotros, lo que nos da esa luz. Entonces, en el ambiente espiritual, los demonios saben quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Entonces, esos demonios, sabiendo quién es Jesús, Jesús es la luz del mundo, y no me gusta decir Jesús, me gusta decir el Señor Jesús, porque Él es el Señor. Entonces, cuando vieron al Señor Jesús, le dijeron, aquí está en el versículo 24, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Israel. Estaba hablando dentro de un hombre en la sinagoga, unos demonios que estaban ahí descubriendo quién es el Señor Jesús. La luz del mundo, la luz inaccesible, estaba dentro del Señor Jesús. Y esos espíritus inmundos descubrieron eso y supieron que este varón era el Hijo de Dios. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Porque en el Señor Jesús no hay pecado, es la luz perfecta, la luz inaccesible. Alabado sea el Señor. Bien, el espíritu inmundo es un demonio. Esos demonios fueron juzgados por Dios cuando se unieron a la rebelión de Satanás. Son los ángeles caídos, caídos porque cayeron del tercer cielo a la tierra. Satanás, la tercera parte de los ángeles, los arrastró con su cola. Él es el dragón, la serpiente antigua, ¿sí? Entonces con su cola de dragón se trajo la tercera parte de los ángeles que le servían a Luzbel, que es Satanás. Los trajo, y también son parte de los ángeles caídos, cayeron del cielo, son espíritus. Los espíritus inmundos son ángeles caídos, son demonios, y se mueven en el mundo espiritual, en el ambiente espiritual, ¿sí? Ellos pueden ver en el ambiente espiritual, ¿sí?, quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Ellos pueden descubrir que tú eres hijo de Dios. Por eso es importante no asistir a lugares donde están las tinieblas, porque los demonios te van a descubrir que estás ahí
Si te mezclas en los ambientes de las fiestas y las discotecas, ya no son discotecas, son antros, pues hay una lucecita que anda ahí bailando, sería como una lucecita bailando ahí en las tinieblas, ¿sí? Pero es peligroso que los chicos vayan a esos lugares, por lo que se mueve espiritualmente. Entonces, nuevamente en el versículo 24 diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Israel. ¿Sí? Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Se mueve, ese príncipe de la potestad del aire se mueve en los hijos de desobediencia, ¿sí? Se mueve en los hijos de desobediencia. Vamos, por favor, dejemos una cintita ahí en nuestro libro de Marcos. Aquí está mi cinta, la voy a dejar en el libro de Marcos y vayamos, por favor, a Efesios capítulo 2. Libro a los Efesios capítulo 2, versículo 1. 2, 1. Libro a los Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él, el Señor Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes tú y yo y todos los demás estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El que peca está muerto. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ya no, ¿verdad? Ya somos hijos de Dios, ya no podemos pecar a la manera como pecábamos antes, que éramos practicantes del pecado. Parecía que estuviéramos en las Olimpiadas del pecado, ¿verdad? Pero gracias a Dios que fuimos librados de todas esas tinieblas. Y dice así, y Él os dio vida a vosotros, hablando del Señor Jesús, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, es decir, en los delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo. Antes estuvimos en delitos y pecados en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo lo que hace toda la gente del mundo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire es una potestad que se mueve en el aire, en la atmósfera. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hace 2 días estábamos mi esposo y yo aquí en Valle, estamos viviendo aquí, y de repente se veía el cielo muy negro, muy oscuro, y le digo a mi esposo, se viene una tormenta. Y efectivamente, empezó a llover, empezó a granizar. El granizo no era tan chiquito, hasta brincaba, ¿no? Le digo, no parecen pelotas de golf, no parecen pelotas, no vamos a exagerar las cosas, pero sí eran bolitas grandes. Y empezó a llover fuerte, mucho viento. Los árboles se hacían para un lado y para el otro. Y decíamos, ay, y los techos de la casa y los techos de las habitaciones son de teja. Se pone madera, se pone un plástico y luego sobre eso se pone teja. Entonces esos vientos soplaban tan fuerte, dijimos, se va a volar los techos, pero no declaramos nada de eso y nos pusimos a orar. Y seguía lloviendo fuerte, fuerte, pero fuertísimo a todo lo que da. Entonces el Espíritu de Dios nos recordó cuando el Señor Jesús reprendió al espíritu de la potestad del aire, cuando el Señor Jesús reprendió a la tormenta, y entonces empezamos a orar reprendiendo a la tormenta, reprendimos al príncipe de la potestad del aire y le ordenamos que cesara en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué crees? Empezó a ceder la tormenta, literalmente. Yo estaba tomando un video, tengo las pruebas, estaba tomando un video y que empieza a cesar, a cesar, a cesar, a cesar, y de repente ya no había tormenta. El césped estaba con hielo, saturadísimo de agua, y empezó
a dispersarse el cielo, no en ese preciso momento, ¿no? Pero se empezó a dispersar. Saqué videos. La vez que Dios nos ha dado a sus discípulos la autoridad. Qué importante es la autoridad que Dios nos ha delegado. La autoridad a través de su nombre a los hijos. Tú tienes autoridad que Dios te ha dado, ¿sí? Tú puedes moverte de una manera sobrenatural si tan solo le creemos al Señor. Porque Él es Dios y Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. No es nuestra autoridad, es la autoridad de Él en nosotros, en su poderoso nombre. Lo he visto muchas veces y sé que lo seguiremos viendo porque Él es milagroso y Él es fuerte y no hay nadie como Él, ¿sí? Por eso dice aquí, también en la Escritura, dice aquí también en el mismo Efesios, dice capítulo 1, dice versículo 17, dice así, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Sabiduría significa que podamos saber la palabra de Dios para actuar conforme a la palabra de Dios. La sabiduría de Dios son los pensamientos de Dios. La sabiduría de Dios es el consejo de Dios en todas las cosas. La sabiduría de Dios es el conocimiento de Dios. Lupita preciosa, un abrazo, princesa. Princesa, me da gusto ver tu nombre aquí también. ¿Sí? La sabiduría de Dios es el consejo, son los pensamientos de Dios para que los vivamos. Y dice aquí, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿De quién tenemos que conocer? ¿A quién tenemos que conocer? Al Señor Jesús, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Esa esperanza está reservada en los cielos, de que iremos allá. También es una esperanza viva reservada en los cielos. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria? Todo el bien de Dios constituye las riquezas de todo el bien de Dios para con nosotros, los que creemos. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Es una herencia para todos nosotros. ¿Y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros? ¿Quién tiene la superminente grandeza del poder de Dios? El Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo de Dios. Él es el poder de Dios. El Señor Jesús, cuando se reunió con el Espíritu Santo, inició su ministerio. ¿Sí? Inició su ministerio. El Señor Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Y es nuestro mejor ejemplo para vivir una vida verdadera de cristianos aquí en la tierra. Tenemos que seguir las pisadas del Señor Jesús. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Soy manso y humilde de corazón. Él lo dijo, hay que aprenderlo. ¿De quién? Del Señor Jesús. Versículo 19 dice, ¿y cuál? La superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, el Espíritu Santo, ¿verdad? La cual operó en Cristo, es decir, esa superminente grandeza del poder de Dios estaba operando en Cristo. ¿Cuándo empezó a operar en Cristo? Cuando se reunió el Señor Jesús con el Espíritu Santo en el Jordán. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado. ¿Sí? ¿Se acuerdan del príncipe de la potestad del aire? Y autoridad. Él tiene toda la autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies.
todas las cosas están sometidas bajo los pies de Cristo. Y lo dio, esa autoridad, y lo dio por cabeza el Señor Jesús. Va de nuevo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza. Cristo fue dado por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Tú y yo formamos parte de la iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso es importante que reconozcamos que todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Lore, ¿cómo estás? Buenas noches. Un abrazo, hermanita. Te amamos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Tú eres el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. La plenitud, la iglesia es la plenitud de aquel, la plenitud de Cristo que todo lo llena en todo. Amén. Somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Dios nos dio una autoridad delegada que viene de Cristo Jesús. Cuando tú dices en el nombre del Señor Jesucristo, es como si el Señor Jesús lo estuviera diciendo cuando lo creemos de todo corazón. Alabado sea el Señor. Y Él, el Señor Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos también aquí mismo, Efesios capítulo 6, versículo 11. 6:11. Dice así. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Yo se los leo con mucho gusto. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Sí? No tenemos lucha contra la sangre y la carne. No tenemos lucha contra las personas. Si nosotros nos ponemos a pelear con las personas y son hijos de Dios, nos estamos peleando con el cuerpo de Cristo. Y no podemos golpear el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra... Nuestra lucha contra quién es, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, ¿sí? De este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es toda una infraestructura demoníaca. Nuestra lucha es en contra de ellos, no de las personas. Nuestra lucha es contra ellos, no contra las personas. Es nuestra oración. Que Dios nos ayude y nos dé revelación cuando algo está pasando, cuando algo está mal, que nos dé el discernimiento para poder comprender de dónde viene el origen de todas las cosas. El origen de todas las cosas no viene de las personas, aunque a veces se prestan para situaciones, pero nuestra lucha no es con la sangre y la carne, es decir, contra las personas, sino contra toda esa infraestructura demoníaca que usa inclusive a las personas para venir en contra nuestra. Pero tenemos la autoridad de reprenderlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Bien. Entonces, esos espíritus inmundos, como en este caso que estaban en la sinagoga donde el Señor Jesús estaba, en Capernaum, esos espíritus inmundos son demonios, operan en el hombre de un modo maligno a favor del reino de las tinieblas. Jessy, ¿cómo estás? Bienvenida, un abrazo, hermanita. ¿Sí? En 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, vamos hacia allá. Primera de Juan,
capítulo 3, versículo 8. Juan capítulo 3, versículo 8. Aquí está. Dice así. Primera de Juan 3, 8. Dice así. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino el Señor Jesús, para deshacer las obras del diablo. Si tú puedes observar, y sé que eres un discípulo del Señor Jesús, si se lo pides, Él te lo va a revelar también. En el Antiguo Testamento no hay autoridad dada al hombre para reprender a Satanás. La autoridad viene a través de Cristo. Cristo Jesús, el Señor Jesús, fue el único que pudo vencer a Satanás en la muerte de cruz. Él venció a Satanás y lo exhibió públicamente y le da a la iglesia, que está conformada por nosotros, sus hijos, una autoridad delegada para reprender a Satanás. Él dijo: les doy potestad, les doy autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada les pasará. No es nuestra propia autoridad, sino la autoridad delegada por Cristo a cada uno de los hijos. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No dice que no peque, porque todos llegamos a pecar en un momento dado después de haber nacido de nuevo. Y tenemos un abogado delante del Padre, nos arrepentimos y Dios nos perdona. Pero ya no somos los practicantes del pecado que éramos antes de haber nacido de nuevo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No dice que no peca, no practica el pecado, porque la simiente de Dios, quien es Cristo Jesús, permanece en nosotros, permanece en el creyente y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Quieres saber si alguien es de Dios? Aquí lo dice. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Si formamos parte del cuerpo de Cristo, somos hermanos y tenemos el deber de amarnos unos a otros. Por eso el Señor dijo: soportándoos unos a otros. De la manera en que Cristo nos perdonó, perdonemos también nosotros. ¿Cuántas veces nos tiene que perdonar el Señor Jesús? Ay, nos sigue perdonando. De la misma manera, nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden. Como queremos ser perdonados, tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Amén. Esto dice el Señor Jesús. Versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos.
El que no ama a su hermano permanece en muerte. Señor, nos has hablado de tantas maneras, Ayúdanos a vivir tu palabra intensamente. En el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que amarnos como Cristo Jesús nos ha amado a nosotros. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amén. Esta es palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, el Señor Jesús en la sinagoga de Capernaum expulsó a Satanás de esa persona que estaba poseída. ¿Sí? Vamos, por favor, regresemos a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 34. Leímos, déjenme ver, leímos el 24. Vamos a leer ahora el 34. No nos estamos saltando escrituras. Lo que pasa es que estamos viendo cuando el Señor Jesús reprendió a ese espíritu inmundo, y vamos a ver cómo no solamente reprendió una sola vez a los espíritus inmundos, los reprendió muchas veces, ¿sí? Todos, algunos que estaban enfermos, tenían enfermedades, les reprendía el espíritu inmundo y las personas sanaban. Algo tiene que ver, ¿sí? Dice aquí en el versículo 34, dice: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. ¿Sabes una cosa? Aquí Dios nos muestra que no debemos de ponernos a hablar con los demonios, porque Satanás es padre, hola Quique, es padre de toda mentira, y nos va a engañar. El Señor Jesús no se ponía a platicar con los demonios. De la misma manera nosotros lo tenemos que hacer. No platicar con los demonios, porque Satanás es padre de toda mentira y te puede engañar. En el versículo 39 dice: y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea el Señor Jesús, y echaba afuera los demonios. Capítulo 3, versículo 14. Tenemos que ver que el Señor Jesús, cuando oraba por algunos enfermos, les echaba fuera los demonios. Hay alguna relación, ¿sí? Capítulo 3, versículo 14 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Versículo 15: y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Sí? Sanar a los enfermos y echar fuera demonios. No estamos predicando a los demonios, pero sí Dios nos está revelando de muchas maneras que tenemos que echarlos fuera. La lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha no es contra la carne y la sangre. Los demonios son espíritus opresores, legalistas, que vienen a poner enfermedades por causa de nuestros pecados, ¿sí? Por causas de nuestros pecados. Marcos capítulo 6, versículo 7. 6, 7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? Para que los reprendieran en el nombre de Jesús. Versículo 12: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Si hay arrepentimiento, hay perdón de pecados. Pecado no confesado, pecado no arrepentido, no es un pecado perdonado. Confesado y arrepentido. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen.
y echaba fuera muchos demonios. Hay una relación entre el pecado, el arrepentimiento y las enfermedades. Nótense lo que dice, versículo 12, Marcos 6, 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Alabado sea el Señor por toda la palabra que Él nos revela. Amén. Muy bien, vamos a otro. Vamos al versículo 12, ya lo leímos. Ahora el 16. Capítulo 16, versículo 17. 16, 17. Dice así. Y estas señales seguirán a los que creen. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice el Señor Jesús. Señales que siguen a los que creen. Señales que siguen a los que creen. Las señales van a seguir a los que creen. Si tú crees, ve lo que puede suceder contigo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo el Señor Jesús. Echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús podemos echar fuera a los demonios. Alabado sea el Señor. ¿Para qué? Para que seamos librados y sean librados de la esclavitud de Satanás, aquellos que están poseídos. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. El Señor nos está llevando a escrituras para que veamos que es una manera por la que debemos de orar, una manera por la cual, no solo por lo cual, sino una manera para orar por aquellos que están enfermos. Lucas capítulo 13, versículo 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años. Fíjense, vamos desde el versículo 10. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Ya sabemos cuáles son las sinagogas. Y había allí, en la sinagoga, una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Pobre mujer, no solo fue 3 meses, 1 año, 18 años encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. En el versículo 16, luego están aquí los fariseos reprochándole al Señor Jesús de haber orado por una mujer en el día de reposo. Y en el versículo 16 el Señor Jesús dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado, ella estaba atada 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Ella tenía una ligadura puesta por Satanás y tenía 18 años encorvada. Entonces el Señor Jesús le dice a los fariseos, hipócritas cada uno de vosotros, no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, que nos ha dado la autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada nos dañará. Amén, nada nos dañará. Libro de los Hechos, capítulo 26, amén, sí, amén, Betty. Libro de los Hechos, capítulo 26. Libro de los Hechos, 26, 15.
Libro de los Hechos 26:15. ¿Sí? Alabado sea Dios. Aquí están preguntándole a Pablo que para que diga su testimonio al rey Agripa después cuando él lo aprenden y él apela para ir al César. Entonces él está exponiendo la visión que él tuvo cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Y dice así, desde el versículo 15, dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Cuando el Señor Jesús se le presentó a Pablo, que era Saulo de Tarso. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Primero fue a los judíos y ahora estaba siendo Pablo enviado a dar la enseñanza del Evangelio a los gentiles. Versículo 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, ¿qué es lo que nos ha dado el Señor? Nos ha pasado de la potestad de las tinieblas de Satanás a la potestad del Dios vivo y verdadero, para que por la fe que es en Cristo Jesús recibamos perdón de pecados. Donde hay perdón de pecados hay sanidad. Hay sanidad. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nosotros ya fuimos librados de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Salimos de la potestad de las tinieblas, de la potestad del príncipe de la potestad del aire, de Satanás. Salimos del dominio de Satanás y fuimos trasladados al reino del amado Hijo de Dios Padre, que es el Señor Jesús, en quien, por medio del Señor Jesús, tenemos redención, rescate, por su sangre, el perdón de pecados. Satanás ya no puede venir en tu contra, porque hemos sido perdonados, redimidos, rescatados. Estábamos antes cautivos, antes estábamos secuestrados por Satanás, pero el Señor Jesús pagó con su vida, con su sangre, el precio de nuestro rescate a nuestros secuestradores. Pero no eran nuestros, eran los secuestradores de Satanás. Pagó el precio de nuestro rescate para que fuésemos ahora hijos del Dios vivo y verdadero. Somos libres por la sangre preciosa de Cristo. Somos hijos de Dios por el puro afecto de su voluntad. Tenemos la autoridad que Dios nos ha dado como parte del cuerpo de Cristo. Somos su iglesia, somos su cuerpo aquí en la tierra. Tenemos un compromiso de amarnos unos a otros. La autoridad, mientras es más grande cuando hay humildad. A mayor humildad, mayor autoridad. A mayor humildad, es proporcional. Mayor humildad, mayor autoridad. Menos humildad, menos autoridad. ¿Sí? Si nos han pegado en una mejilla, como alguien de nuestras hermanitas enseñó y nos recordamos bien esa enseñanza, bueno, me agarraron descuidados, pero la segunda no me agarran descuidados. Yo mismo pongo la mejilla, porque el Señor Jesús
nos dio dos mejillas, ¿sí? Y alabado sea el Señor, porque aquel que quiera ser hijo de Dios tiene que vivir la palabra de Dios intensamente, intensamente. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, gracia a los humildes. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos has dado. La recibimos en nuestro corazón, Señor, porque es el aliento de tu boca, es tu sabiduría, es tu consejo. La guardamos en medio de nuestro corazón, Señor, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo nuestro cuerpo. Gracias por este mensaje de vida que nos das. Gracias por revelarnos los misterios del reino. Gracias por enseñarnos que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nos has dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del maligno, y nada nos dañará. Gracias porque nos animas a amarnos unos a otros como tú nos has amado. Gracias, bendito Padre, te bendecimos y te amamos porque tú nos amaste primero. El sentido de todo lo soporta, de ese amor que viene del cielo. Gracias, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea el Señor. Les amamos, hermanos, les bendecimos, ¿sí? Muy buenas noches, mi hermano Carlos Carmona, un abrazo, qué gusto ver tu nombre aquí también. Bendiciones a todos, que Dios los siga bendiciendo y los guarde en su poderoso nombre. Muy buenas noches y le damos las gracias a Dios por su palabra, y en unos minutitos sigue la siguiente clase con el pastor Joaquín Recamer, que está listo para darnos un mensaje de parte del Señor a través de la Escritura, ¿eh? Bendiciones para todos. Gracias, Lulucita. Bendiciones para todos. Buenas noches. No nos despedimos.